Hola, mi nombre es Ángel Alfredo Ramírez Ánima, estudiante de la Escuela Superior de Ciudad Sagún, del semestre 4, grupo 6, de la materia El Mundo y su Literatura. Hoy les vengo a leer un fragmento de El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Terminaron por conocerse tanto que antes de los 30 años de casados eran como un mismo ser dividido, y se sentían incómodos por la frecuencia con la que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo, o por el accidente ridículo en el que uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época que se amaron mejor, sin prisas y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba, estaban en la otra orilla. Desde el regreso del viaje de bodas, Fermina Daza escogía la ropa de su marido de acuerdo con el tiempo y la ocasión, y la ponía en orden sobre una silla desde la noche anterior, para que la encontrara lista cuando él saliera del baño. No recordaba desde cuándo empezó también a ayudarlo a vestirse, y por último a vestirlo, y era consciente de que al principio lo había hecho por amor. Pero desde unos años atrás tenía que hacerlo de todas maneras, porque él no podía vestirse por sí solo. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales, y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro, o sin pensar el uno en el otro. Y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella habían podido decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de los pasos de su marido, sus trastornos del humor, las fisuras de su memoria, su costumbre reciente de sollozar dormido. Pero no los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como una vuelta feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como el anciano difícil, sino como el niño senil. Aquel engaño fue providencial para ambos, porque los puso a salvo de la compasión. Fermina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena, cuando oyó el grito de horror de la criada en el patio y el alboroto de la servidumbre en la casa, y enseguida el del vecindario. Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo, con el peso invencible de su edad, gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las sombras de las hojas del árbol del mango. El corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo, ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un minuto al coletazo final de la muerte para que ella tuviera tiempo de llegar. Él alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella vio nunca en medio siglo de vida en común. Y alcanzó a decirle con su último aliento: «Solo Dios sabe cuánto te quise».